Muy bien, ahora sí regresamos a la parte de abstracción del amplificador operacional. La palabra abstracción es muy importante porque nos permite ver el amplificador como una caja negra y no verlo desde el interior. Verlo desde el interior es muy complejo, puesto que tiene muchos elementos internamente y su funcionamiento interno tiene un grado de complejidad un poco mayor al grado de complejidad que tiene su funcionamiento como tal. Entonces por ello es necesario una abstracción que aproxime el comportamiento del amplificador de tal manera que pueda ser más entendible su funcionamiento. Listo. Cuando hablamos de esquema, son los tipos de amplificadores que podemos encontrar. En este caso, pues, para hablar de amplificadores, pues primero hay que relacionarnos pues con el esquema gráfico. Entonces sabemos que el símbolo principal es un triángulo, y que este triangulito pues yo lo voy a dibujar varias veces para mostrar un poco de qué se trata. Listo. Ahí dibujé un esquemita sobre el amplificador. Entonces podemos tener amplificadores como este, una entrada y una sola salida, que son amplificadores referenciales. Referencial quiere decir que están referenciados a un solo punto, que es la referencia o tierra. En este caso lo voy a pintar de esta manera, donde este va a ser la tensión de entrada y esta la tensión de salida. Por ejemplo, la relación entre los dos va a ser igual a una ganancia multiplicada por la tensión de entrada. En este caso, este es referencial. Si no se pone nada dentro del triángulo, quiere decir que la ganancia es 1, o sea, la relación entre los dos es 1. Y esto ya es llamado también buffer o seguidor. Estos seguidores tienen una característica muy especial, es que el consumo es despreciable. Prácticamente el consumo a la entrada es cero. Entonces me sirve como un aislador entre entrada y salida. Vámonos con este. Si por el contrario ponemos una constante, lo voy a llamar K dentro del amplificador, tengo una tensión de entrada y tengo una tensión de salida que es igual a K por BI. Entonces tenemos que K puede ser un número positivo o un número negativo. En el caso de que K, si K fuera menor que cero, quiere decir que es negativo. A esto lo nombraríamos un inversor. De lo contrario, pues sería simplemente un amplificador, por lo regular con ganancias mayores que 1. Cuando son mayores que 1 se dice que es un no inversor. Ahora vamos con este. En este simbolito vamos a pintar dos terminales, que es el que nos interesa en este momento, más y menos. En este terminal más y menos, entonces ya BI se convierte en otra cosa, en una tensión X y una tensión Y. Quiere decir que la salida, en este caso, sin pintar nada, va a ser igual a una ganancia que es llamada A sub 0 por BX menos BY. Perdón, que aquí BX menos BY. Donde X menos BY es la diferencia entre el terminal positivo y negativo. Y todo esto es la tensión de entrada. Donde A sub 0 es la ganancia del amplificador. La O quiere decir lazo abierto. Viene de open, lazo abierto. Y esto es ganancia en lazo abierto. Entonces, cuando veamos las características del amplificador, vamos a darnos cuenta que es la ganancia en lazo abierto y que otros terminales se le pueden añadir al amplificador.
Ahora miremos los métodos de conexión. Entonces voy a volver a dibujar el amplificadorcito. En este caso es un triángulo. Vamos a hacerlo de un tamaño más pequeño, que no ocupe tanto espacio. Entonces de nuevo parto de que existe un terminal positivo, terminal negativo. En este caso entrada no inversora, entrada inversora y un terminal de salida. Estos amplificadores por dentro tienen transistores, quiere decir que necesitan una alimentación externa. Una alimentación por aquí y una alimentación por acá. Por lo regular, si estamos hablando de transistores, hay varios tipos. Está el BJT de unión bipolar y el JFET, que es transistor de efecto de campo. Entonces, los que están hechos de BJT tienden a ser más lentos que los de efecto de campo. Los que están hechos con BJT tienen mayor grado de error que los que están hechos con efecto de campo. Por eso vamos a trabajar con los que tienen transistores de efecto de campo interiormente. Para ello se necesita de un terminal donde se alimente con una tensión positiva y otro terminal donde se alimente de una tensión negativa. De aquí el amplificador va a tomar la energía necesaria para generar una salida a partir de una entrada determinada. Para ello vamos a aprender a conectar este pequeño amplificador. Muy bien. Para aprenderlo a conectar, entonces voy a pintar de color verde una fuente, que en este caso va a ser BCC. Voy a escoger un valor típico, digamos que esta es de 12. Entonces una fuente por lo regular tiene un terminal positivo y un terminal negativo. Según esto, el terminal positivo debe ir acá. Muy bien. Pero cuando voy a medir ese terminal positivo, yo debo medirlo con respecto a un punto. Y a ese punto le vamos a llamar punto de referencia o cero. Lo voy a poner aquí. Entonces, con respecto a este punto de referencia o cero, que a veces lo pintamos así, la tensión acá es más 12. Muy bien. Ahora nos vamos para este extremo. En este extremo está la tensión negativa de alimentación. Entonces, esto sería, deben haber menos 12. Resulta que ya no puedo sacar menos 12 de acá porque esto está mandado a referencia para poder que hayan 12 acá. Entonces debo poner otra fuente del mismo valor de BCC y decidir cómo conectar esta fuente para que me dé menos 12. Entonces para que me dé menos 12, entonces yo tengo que tener acá un menos, el menos de la fuente y el más acá. Quiere decir que el más de la fuente debe ir a referencia para tener menos 12 con respecto al 0 y listo. Ya está conectado a la parte de alimentación del amplificador. Según esto, la salida del amplificador está limitada a más 12 y menos 12. Vamos con la entrada. Entonces vamos con la entrada, entonces vamos a ponerle dos entraditas y vamos a conectarlas acá. Supongamos que esta entrada es B sub Y, esta entrada es B sub X y todos dos entonces tienen que ir referenciados a un punto de referencia. Esto es muy clave. Muchas veces problemas que se tienen en la conexión del amplificador se solucionan teniendo muy claro el concepto de referencia o cero. Y hasta ahí está la conexión del amplificador, donde aquí B sub O va a ser igual a A sub 0 por B sub X menos B sub Y, pero B sub X sobre menos B sub Y podemos tomarlo entre este punto y este como la tensión de entrada. Entonces nos queda simplificado que A sub 0 por B sub Y, donde B sub Y es igual a B sub X menos B sub Y. Y hasta ahí sería el método de conexión, que en este caso es por fuente dual. El otro método que es por, este sería dual, el otro es referido. Cuando hablamos de referido, menos BCC va directamente conectado a cero. Entonces estas conexiones, la salida quedaría limitada solo a tensiones positivas. Aquí esto lo determina el fabricante del amplificador. Entonces, el fabricante es el que define los métodos de conexión.
Entonces el fabricante me dice, no, solo es dual, no, solo es referido, o las dos. Entonces hay fabricantes que me dan el dato de qué tipo de conexión eléctrica debo hacerle al amplificador. Hasta ahí está la parte de cómo representar o cómo conectar un amplificador de manera muy básica.